Hablar de un tema que pienso que tiene mucha actualidad, ¿verdad? Como siempre, la palabra de Dios es muy actual. Y le hemos titulado a este tema Una profecía cumplida. Una profecía cumplida. El texto está en Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versos 5 y 6. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y este libro, amados hermanos, termina con una profecía muy importante. Así termina el libro. Y la profecía dice que antes de que venga el día grande del Señor, el profeta Elías sería enviado a la tierra de Israel. Así concluye ese libro y concluye el Antiguo Testamento con esa profecía de que un día el profeta Elías vendría otra vez a la tierra de Israel. Y es importante que entendamos, hermanos, que una parte bien considerable de la Biblia tiene un contenido profético. La Biblia tiene historias, ¿verdad? Tiene doctrina, pero tiene salmos, tiene sabiduría. Pero la Biblia tiene una gran parte de ella es de un contenido profético. Y precisamente el cumplimiento exacto de las profecías confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ese es uno de los aspectos que confirma que la Biblia es la palabra de Dios. El cumplimiento exacto de las profecías. Ahora, desde que Malaquías reveló su profecía hasta su cumplimiento pasaron 400 años. 400 años. Fueron 4 siglos de silencio profético. Es decir, en esos 400 años, en esos 4 siglos no se levantó ningún profeta de parte de Dios, ¿verdad? En todo ese tiempo, el pueblo estuvo a la expectativa de esta última profecía, ¿verdad? La profecía decía que el profeta Elías vendría otra vez a esa nación. Eso estaba en la mente del pueblo, hermanos. Era una palabra que daba vuelta y vuelta y se enseñaba también en el pueblo. Fíjese, ¿por qué digo que estaba en la mente del pueblo esa última profecía? Porque 400 años después de haber sido dada esa profecía, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que soy yo, en otras palabras. ¿Qué dijeron los discípulos? Dijeron, bueno, la gente dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías. ¿Por qué dijeron eso? Porque estaba en la mente de ellos. Estaba en la mente de ellos, dice, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero Elías estaba presente en la mente del pueblo. Esta profecía era parte de las enseñanzas de los escribas al pueblo. En Mateo capítulo 17, versos 10 al 13, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, le hacen una pregunta a Jesús. Dice, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es decir, que los escribas se habían encargado de enseñar al pueblo que Elías venía antes del Mesías, que era Jesús. Entonces ellos se dan cuenta que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Dice, pero ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Y respondiendo Jesús le dijo, a la verdad,
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fíjese. Es decir, que lo interesante aquí es que la profecía se había cumplido, pero ellos no se habían dado cuenta de que la profecía se había cumplido. Porque mire usted lo que Jesús le dijo a sus discípulos: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ustedes saben todo lo que hicieron con Juan el Bautista, que terminó decapitado, ¿verdad? Juan el Bautista, amados, era aquel Elías que había de venir, y ellos ¿qué? No lo entendieron, no lo percibieron. Desafortunadamente así, de esa misma manera pasa con muchos en el día de hoy. Las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de sus ojos y ellos no se dan cuenta. La mayoría de la gente en este mundo no se da cuenta que las profecías de la Biblia están siendo cumplidas delante de ellos, y así como aquel pueblo no entendió que Juan el Bautista era ese Elías profetizado, así mucha gente en el día de hoy no está entendiendo lo que está pasando en este mundo, que no es otra cosa que el cumplimiento de todo lo que la Biblia dice. Es por eso que mucha gente, hermanos, se va a perder, porque no prestan atención a lo que la Biblia profetiza. Porque no les interesa, porque han cerrado el corazón, porque prefieren creer las mentiras de este mundo antes que creer lo que Dios profetiza en su palabra. Y esta falta de entendimiento es precisamente lo que Jesús profetizó que pasaría a esta generación. A esta generación. Mateo capítulo 24, versos 37 al 39 dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero escuche, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, Jesús está a punto de regresar. Y la gente ni por enterado se da. Están como aquella generación que no entendieron que Elías había venido. Hicieron lo que quisieron con él. Incluso lo decapitaron. Y no entendieron. Y así está la generación de hoy. Le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a la generación de Noé. Comiendo, bebiendo, en fiesta, borrachera. Y sigamos que la vida nunca termina según ellos. Aquí no va a pasar nada según ellos. Pero mi querido amigo y mi querida amiga, usted está aquí hoy porque Dios quiere que usted sea de los que entienda. Dios quiere que usted sea de los que se arrepienta y se salve. Eso es lo que quiere Dios con su vida. El mensaje de Juan el Bautista preparó el camino en la primera venida de Cristo. Y ese mismo mensaje también preparará el camino para la segunda venida de Cristo. El mismo mensaje. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que Juan el Bautista era aquel Elías que había estado profetizado en la Escritura que iba a venir? ¿Por qué dijo? Fue él, fue Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía que Juan el Bautista se pareciera a Elías? ¿Y qué podemos nosotros aprender de Juan el Bautista? ¿Verdad? Y por supuesto, ¿estamos haciendo nosotros lo que hizo Juan el Bautista?
Todas estas preguntas, amados hermanos, las estaremos abordando en el mensaje de hoy. En el mensaje de hoy. Ahora, evidentemente, cuando Jesús revela que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, nos está dando a entender qué era lo que la profecía de Malaquías quería decir. No era que vendría Elías personalmente, no, sino que alguien semejante a Elías, ministerialmente hablando, se manifestaría en Israel antes de la aparición del Mesías. Y eso fue exactamente lo que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versos 13 al 17 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Escuche ahora. E irá delante de él, o sea, delante del Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la misión que tenía Juan el Bautista en esta tierra. Es decir, tendría un ministerio profético semejante al de Elías, y cuya finalidad sería preparar los corazones del pueblo de Israel para la manifestación del Mesías, que era Jesús. Juan el Bautista, hermanos, sería el precursor de Jesús, el que vendría delante de Jesús para preparar los corazones de la gente para cuando se manifestara Jesús. Entonces, para hacer eso, necesitaba el espíritu y el poder que había en Elías para hacer esa función. Hermanos, la misión de Juan el Bautista era tan importante y al mismo tiempo tan difícil, que requería que tuviera el mismo celo que tenía Elías por Jehová de los ejércitos y el mismo poder que respaldó el ministerio de Elías para poder hacer esa función. Recordemos, amados, que habían pasado 400 años desde la proclamación de la profecía. 400 años, 4 siglos. Y había un silencio profético. Ningún otro profeta se había levantado de parte de Dios. Dios no levantó a nadie más, por lo tanto, había cerrado oficialmente el canon del Antiguo Testamento. No había más nadie que se levantó de parte de Dios. Y habían pasado 4 siglos, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba dominado por el imperio romano, y los escribas y fariseos eran los que dominaban la escena religiosa del pueblo de Israel. Ahora, recuerden que Jesús llamó a estos maestros religiosos como hipócritas. ¿Recuerdan eso? Los maestros religiosos del pueblo de Israel eran ¿qué? Hipócritas. Hipócritas. Entonces, así que el pueblo de Israel, ¿cómo estaba, hermano? Por un lado, dominado por los romanos, y por el otro, por hipócritas, que eran sus maestros. Así que estaba sumergido en la más densa oscuridad espiritual aquel pueblo. De manera que para despertarlos y para prepararlos para la manifestación del Mesías, es decir, de Jesús, era una misión tan difícil, tan peligrosa, alabado sea Dios, que Juan sería calificado como una voz que clamaba, ¿dónde? En el desierto. Una voz que clama, ¿dónde? En el desierto. ¿Se pueden imaginar la condición de ese pueblo? Así que Juan capítulo 1, versos 19 al 24 dice:
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Es decir, Juan dice, yo no soy literalmente Elías, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen su camino delante de Dios. Tal como había profetizado ¿quién? Isaías, ¿verdad? Otro profeta. Entonces Juan hace alusión aquí a una profecía que aparece en el capítulo 40 de Isaías, donde dice que un mensajero sería enviado a decirle al pueblo que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En otras palabras, si ustedes quieren ver la gloria de Dios, entonces ustedes tienen que arreglar sus vidas con Dios. Si ustedes siguen por camino torcido y ustedes no enderezan su camino delante de Dios, ustedes no verán la gloria de Dios. Pero si ustedes quieren ver la gloria de Dios, tienen que enderezar sus sendas y enderezar todo lo que está torcido. Por eso es que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Escuche. El bautismo de arrepentimiento, que no es igual al bautismo cristiano, al bautismo de la iglesia. Son dos tipos de bautismo. Y por eso el mensaje de Juan era uno solo. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Arrepiéntense, enderecen su camino. No sigan por camino torcido si ustedes quieren ver el reino de Dios. ¿Verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero nuestra generación, la que nos ha tocado vivir, está igualita a aquel pueblo de Israel. Esta generación está en tinieblas, hermano. Su camino es torcido delante de Dios. Sus sendas no son derechas delante de Dios, ¿verdad? Están en tinieblas, están lejos de Dios. La gente de hoy están caminando de espaldas a Dios cuando Cristo está a punto de manifestarse por segunda vez a esta tierra. Y eso nos convierte a ti y a mí en esa voz que clama en el desierto para decirle a la gente de esta generación, arrepiéntanse. Enderecen en su vida todo lo que está torcido. Rebajen su orgullo, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, porque pronto viene el día grande de la ira de Dios sobre esta tierra. Pero seguimos preguntando, hermanos, ¿por qué Cristo dijo que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir? Mis amados, cuando nosotros estudiamos y repasamos la vida de Juan el Bautista, nos damos cuenta que hay varias semejanzas entre uno y otro, entre Elías y Juan el Bautista. Mire, en primer lugar, empecemos por lo más sencillo, sus vestiduras, las vestiduras de uno y de otro. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. ¿Cómo se vestía Elías? Dice la palabra de Dios, ¿con qué? Con un vestido de ¿qué? De pelo. Y tenía un cinturón ceñido, ¿dónde? En sus lomos. Ahora Mateo capítulo 3, verso 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Es decir que cuando tú mirabas a Juan, te recordaba a la forma en que Elías se vestía, ¿no?
En segundo lugar, ¿qué otra semejanza había entre ellos? Su mensaje. El mensaje de ellos. Escuche cómo predicaba Elías. Primera de Reyes 18:21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ¿qué? Palabra. Mire cómo estaba ese pueblo, que ya no sabía si Jehová era su Dios o si Baal era el Dios. Pero Elías se para y da un mensaje y los confronta a todo el pueblo. Y le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Es como si dijeran el día de hoy, pero ¿hasta cuándo tú vas a seguir con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Hasta cuándo? Decídete, o estás en el mundo o estás en Cristo, pero no puedes tener un pie aquí y un pie allá. Ese era el mensaje de Elías. ¿Pero qué? Mira el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versos 7 al 9 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Oiga, hermano, qué mensaje más hermoso y más... ¿Ah? Es como que yo le digo a ustedes, víboras, serpientes. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta ¿dónde? No en el tronco, hermano, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y ese fuego sabemos que es el infierno. Entonces vean la similitud entre los mensajes y la manera en que predicaba el uno y el otro, ¿verdad? Confrontando al pueblo de esa manera. En tercer lugar, ¿qué otra semejanza tenían estos dos hombres? Su valentía. Su valentía. Elías desafió al rey Acab y le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No soy yo el que turba a Israel, eres tú el que turba a Israel. Tú eres un impío, tú has dejado a Dios y los mandamientos de Dios. Así le hablaba Elías al rey. Y ustedes saben que eso podía costarle ¿qué? Pero Juan el Bautista desafió al rey Herodes cuando le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y sabe que, busquen lo que la Biblia dice, que Herodes le tenía miedo a Juan. Lo mismo que el rey Acab le tenía miedo a Elías. Así que estos hombres eran valientes, hermano, para decir lo que tenían que decir de parte de Dios y a quien tenían que decirle, no importando las consecuencias, ¿verdad? En cuarto lugar, otra semejanza entre estos dos hombres, su vida personal. ¿Su vida qué? Su vida personal. Mire, la Escritura no registra que Elías tuvo familia. No registra que se casó, no registra que tuvo hijos, ¿cierto? Bueno, ni Juan el Bautista tampoco. No tuvo hijos, no tuvo esposa, no tuvo familia, ¿verdad? Así que mis amados, todos los que estamos aquí, estamos llamados a seguir el ejemplo ministerial de Elías y de Juan el Bautista. Sin embargo, parece que el Señor quiere darle un mensaje, sobre todo a los jóvenes solteros que están aquí. Aleluya. Yo pensé que los jóvenes iban a usar. Voy a repetir. El Señor quiere darle un mensaje a los jóvenes solteros que están aquí. Amén. ¿Se animan? Están muertos. Mis queridos jóvenes que todavía están solteros aquí, escuche. Los que todavía no tienen una familia formada, en otra palabra, ustedes tienen la fuerza, dice la Biblia. Y además tienen la libertad que les concede la soltería, ¿verdad? Y eso les permite a ustedes poder
emprender grandes cosas para Dios. Ustedes pueden ir a las misiones, ustedes pueden hacer muchas cosas, porque tienen la fuerza y porque todavía no están allí, digamos, en el círculo de una familia que han creado y que tienen responsabilidad. No tienen ahora esa responsabilidad. Por lo tanto, aprovechen esa oportunidad para poder hacer grandes cosas para Dios en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántate, mi querido joven, como una voz que clama en el desierto a esta generación, y dile a esta generación que se arrepientan. Amén. Y que busquen a Dios mientras puede ser hallado. En quinto lugar, mis amados, lo que relaciona a estos dos hombres, a Elías y Juan el Bautista, es su poder espiritual, hermano. Elías fue, ustedes lo saben, un profeta muy poderoso del Señor, que hizo muchas señales y milagros, ¿verdad? Que Dios lo usó con un poder extraordinario. Pero todo esto Elías se lo debió ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Elías era un hombre totalmente controlado por el Espíritu Santo, de tal manera que cuando el rey Acab lo mandó a buscar y le dijo a su criado que fuera por una parte a buscarlo y él iba por otra parte, su criado se encuentra con Elías y Elías le dijo: dile acá que hoy yo me voy a reunir con él. Y el criado le dijo: no, pero no hagas eso, imagínate, porque cuando yo vaya a hablarle al rey que tú me dijiste eso, el Espíritu de Jehová te tomará y te llevará a un lugar a que yo no sé. Y me van a cortar la cabeza a mí. O sea que esta gente reconocían que el Espíritu de Dios movía a Elías, que controlaba a Elías. Elías era un hombre de oración, hermanos. Santiago capítulo 5, verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ¿qué? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando él oró para que lloviera otra vez? Cómo subió a la cumbre del monte y cómo estaba allí postrado, ¿verdad? Como su cabeza entre las piernas, y estaba rogando y rogando y rogando, hasta que en la 7ª vez el criado dijo: veo una nube pequeñita como del tamaño de la palma de un hombre. ¿Y qué dijo Elías? Ve, corre, dile acá que una grande lluvia se oye. Alabado sea Dios. Pero era un hombre que estaba rogando y rogando y clamando de una manera extraordinaria, diciéndole: ve y mira a ver qué hay en el horizonte. No hay nada. Y en la 7ª vez fue que vio una pequeña nube. Era un hombre de oración. Un hombre que oraba ¿qué? Fervientemente, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista también era un hombre poderoso en el Espíritu Santo, hermano. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero su mensaje era tan poderoso que las gentes llegaron a pensar que él era el Cristo. Que era el Cristo, ¿verdad? Y el secreto de todo ese poder radicaba en que desde el vientre de su madre, Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo. No había salido y ya estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan, hermanos, no resucitó físicamente hablando a nadie como sí lo hizo Elías, pero su mensaje fue tan impactante que resucitó la fe de una nación entera. Mire, hermano, Mateo capítulo 3, versos 5 al 6 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran miles y miles que venían donde estaba él, allí al río Jordán, y públicamente la gente comenzaba a confesar sus pecados. ¿Qué le parece, hermano? El poder que había de Dios en este hombre. Aleluya. En sexto lugar, ¿qué había de semejante entre estos dos hombres del Señor? Sus enemigos. Sus enemigos. Hermanos, coincidentemente,
el mismo enemigo de Elías fue el mismo enemigo de Juan el Bautista. Fíjese, una mujer poseída por el mismo diablo. En el caso de Elías fue ¿quién? Jezabel. Pero en el caso de Juan el Bautista, ¿quién fue? Herodías. Herodías, la mujer que estaba con Herodes, que estaba casada con el hermano de Herodes, pero sin embargo dejó al hermano y estaba con Herodes. Y Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero esta mujer endemoniada, hija del diablo, era enemiga a muerte de Juan el Bautista. En séptimo lugar, ¿qué había de semejante entre ellos? Su consagración. Su consagración, hermano. A Elías le tocó vivir en una etapa de su vida en el arroyo de Querit. Y tenía que esperar que los cuervos vinieran a alimentarlo. Y allí estuvo, esperando, ¿verdad?, que aquellos animales inmundos vinieran a traerle su comida. Era un hombre con un profundo celo por Jehová de los ejércitos. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista, mire lo que dice la Biblia sobre Juan el Bautista, hermano. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Dónde estuvo Juan el Bautista? En el desierto, preparándose para el día en que Dios le dijera, este es el momento de manifestarte. Este es el momento de salir y decirle a la gente que se arrepienta. Es decir, que no disfrutó, por así decirlo, entre comillas, de lo que cualquier joven normal de su época hubiera disfrutado en aquel entonces. No. Él estaba en lugares desiertos porque estaba entregado y totalmente consagrado a una obra. La obra de Dios. Evidentemente, ver a Juan el Bautista era como ver al mismo Elías. Escuchar a Juan el Bautista era como escuchar al mismo Elías. Realmente Juan el Bautista se movía con el espíritu y el poder de Elías. Amén, hermano. Amén. Pero a pesar de todo esto, lo que me gusta de Dios es que nunca oculta la debilidad de estos dos hombres de Dios. La Biblia registra que Elías huyó de Jezabel y terminó ¿dónde? En una cueva, al punto de que Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? En esa cueva terminó. Y Juan el Bautista, estando preso, ¿qué hizo? Dudó acerca de Jesús. Después que él había anunciado quién era Jesús, ahora está en la cárcel dudando acerca de Jesús. Por eso envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ustedes saben la respuesta de Jesús. Se viró y empezó a hacer milagros de todas clases. Y después que sanó a los ciegos, paralíticos, los cojos y cuántas cosas, y limpió a los leprosos, le dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto nos muestra, hermano, estas debilidades que la Biblia registra, nos muestra la humanidad de estos hombres de Dios. La humanidad y los desafíos a los que se deben enfrentar todos aquellos que pretenden seguir los pasos de estos dos siervos del Señor. Van a venir desafíos y van a venir temores e incluso dudas. Alabado sea Dios. Ahora, pero lo interesante aquí, ¿qué podemos nosotros aprender de estos dos hombres de Dios? Porque evidentemente hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, ¿sí o no? En primer lugar, su consagración total a Dios. Su consagración total a Dios. A estos hombres no les interesó las vanidades ilusorias de este mundo. No les interesó. Es más, hermano, con tan solamente mirar la ropa que llevaban estos hombres, tú te das cuenta que a ellos no les interesaba nada de este mundo. ¿Cómo estaban vestidos ellos? Con pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de los lomos. O sea, tú los mirabas y decías, a esta gente no les importa nada de este mundo. Nada de este mundo. Al punto de que
El propio Jesús, hablando de Jesús, mira lo que dice Mateo 11, 7 al 8, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen, hermano? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? Claro que no. Es una pregunta retórica. No. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Es decir, que Jesús mismo está diciendo, ni siquiera los vestidos de estos hombres son ropa delicada, no. Es decir, que vemos una consagración total de estos hombres a Dios y a la obra que Dios los llamó. Ellos no perdieron su tiempo, hermano, en las cosas ilusorias de este mundo. No, ellos estaban centrados en cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Ahora, eso no quiere decir que usted descuide su aspecto físico. No, sino que la voluntad de Dios es que si usted decide servirle a Él, no puedes centrar tu tiempo valioso en estas cosas vanas de este mundo. No te centres en eso. Lo valioso, mis queridos hermanos, no está en lo externo, sino en lo interno. Lo valioso no está en lo temporal, sino en lo eterno. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Así que dale gracias a Dios por lo que tienes, hermano. Y no andes, no, porque cuando yo tenga el carro que tiene Bill Gates. No, hermano, no perdamos el tiempo en eso. Centrémonos en las cosas eternas porque queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo que podemos aprender de estos hombres, hermanos, es que no comprometían el mensaje. No comprometían el mensaje. Si algo tenían ellos era eso. No rebajaban el mensaje, no lo comprometían, hermano. Su mensaje confrontaba el pecado de la gente. Fíjese bien. Su mensaje era claro y directo. Claro y directo. Como decía una hermana allá del campo, decía, derecho y sin curva. Claro y directo, hermano. Su mensaje era uno solo. Arrepiéntanse y vuélvanse ¿a quién? A Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Mis hermanos, ese y no otro es el mismo mensaje que necesita esta generación. Amén. Gracias por ese amén. Pero ese y no otro es el mensaje que esta generación necesita. Que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Dios. Amén. Número 3, ¿qué podemos aprender de ellos? Su profunda relación con Dios. Su profunda relación con Dios. Elías decía una frase casi siempre. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué hermoso. Vive Jehová en cuya presencia ¿qué? Estoy. Elías supo discernir que la presencia de Dios no estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego, ni estaba en el viento que rompía las piedras, pero supo discernir que la presencia de Dios estaba en el silbo apacible. ¿Recuerdan, hermano? Conocía la presencia de Dios este hombre. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Desde que todavía no había salido al mundo, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Por eso ministró en el Espíritu y en el poder ¿de quién? De Elías. Número 4, ¿qué podemos aprender de estos hombres? Su valentía. ¿Su qué? Valentía. Su valentía. A pesar de sus dudas y temores,
Sin embargo, ellos hicieron todo lo que el Señor les mandó. Absolutamente todo, ¿verdad? Mis amados, si usted y yo queremos imitar a estos varones de Dios, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicieron los apóstoles del Señor cuando fueron amenazados, para que no predicara más en el nombre del Señor. Hechos capítulo 4, verso 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿verdad? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué significa denuedo? Valentía. Concédenos valor para hablar tu palabra, ¿verdad? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo, hablaban con valentía. ¿La palabra de qué? La palabra de Dios. ¿Tú tienes temor de hablar la palabra de Dios? Pídele a Dios en oración. Quítame esta cobardía y dame valor. Si algo necesita la generación de estos tiempos, son hombres como Elías y Juan el Bautista. El mundo de hoy, hermanos, está tan lejos de Dios que necesita hombres y mujeres que le digan, reconcíliense con Dios. Acérquense al Señor, arrepiéntanse de sus pecados. La iglesia de Jesucristo en el día de hoy está tan tibia, espiritualmente hablando, hermanos, que necesita profetas de Dios que le digan, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a seguir así en esa condición? Mis amados, es hora de afirmarse y de prepararse, porque Cristo está a las puertas. Hoy el Señor está buscando discípulos valientes, discípulos consagrados, dispuestos a llevar un mensaje que no es muy popular en el día de hoy, pero es el que esta generación necesita. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. La pregunta es, ¿serás tú uno de esos discípulos valientes y consagrados que el Señor está buscando para predicar el Evangelio, hermano? Para predicar el Evangelio del reino, el verdadero Evangelio. ¿Cuántos aquí están dispuestos a seguir ese camino de Elías y de Juan el Bautista? Te va a costar. Y a veces Dios te va a decir, dile a ese rey que se arrepienta. Dile a fulano de tal que no está bien lo que está haciendo. Te va a costar porque ese mensaje no es popular, hermano. Pero ¿cuántos aquí están dispuestos a hacerlo? Amén. Mi querido amigo que nos estás visitando en el día de hoy, quiero decirte que hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú te reconcilies con Él. Para que tú entregues tu corazón a Él. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque pronto será demasiado tarde. Pronto será demasiado tarde. Y nunca mejor que ahora, hermano. Lo que nosotros estamos viendo en este mundo, la preparación que está teniendo este mundo para que acepten al anticristo es tan horrible y tan generalizada, hermano, que casi que ya podemos ver al Señor viniendo en las nubes. Casi, hermano. Las puertas de la salvación hoy están abiertas para ti. Pero si tú no quieres, esas puertas se van a cerrar. Se van a cerrar. Y si tú no te arrepientes, ¿verdad? Si tú no te arrepientes, Jesús dijo claramente que todo árbol que no da buen fruto será cortado de raíz y echado ¿dónde? En el fuego.
¿Y qué tipo de fuego es ese, hermano? ¿Un fuego natural? No, no, no. Es el fuego del infierno, que nunca se apaga. ¿Escuchaste bien? Si tú no te arrepientes de tus pecados, tú serás cortado y serás echado allí en el infierno eterno. Pero hoy Jesús quiere cambiar tu destino eterno. Es en el día de hoy que Jesús quiere cambiarlo. Si te arrepientes y crees en Jesús, tú serás perdonado de todos tus pecados. Pero si tú le rechazas y persistes en tu pecado, tú serás condenado. Puestos de pie, por favor.